Acuérdese que nosotros somos el pueblo del Señor. Remember that we are the people of Somos la God. iglesia. We are the church. Somos la novia del We Señor. are the bride Y nos of the bridegroom. convertiremos en la esposa del And Señor. we'll become the bride Entonces, when por he eso, comes. hermanos, es que muchas veces nosotros vemos, ¿cómo le dijera? Hacemos esta comparación. And this is why we make this comparison. Como cuando el ser humano en el matrimonio hay una infidelidad. Like in a marriage, when someone has been unfaithful, Es igual, nosotros somos la esposa del Señor. it's the same thing. We are the bride of Y the le Lord. fallamos a Él, pero Él ha tenido grande misericordia de nosotros. And we tend to fail him, but he has had great Que mercy cuando upon venimos us. a Él y nos arrepentimos, That when we come to him and we repent, Él tiene misericordia de nosotros. he has Amén. mercy upon us. Así que en esta mañana, hermano, yo le voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, So I invite you to open the word in 1 of Peter chapter 4, verso 1 al 6. verse 1 through 6. Y siempre que venimos, hermano, a la casa del Señor, And every time that we come to the house of the Lord, el deseo de nosotros our desire es que Dios nos hable. is that God will speak to us. No que el pastor nos diga lo que él piensa, Not that the pastor will say what he thinks, sino que él nos hable directamente a but nosotros. may it be God speaking directly to us. Porque, hermano, la palabra del hombre no es suficiente para restaurar, Because the word of a man is not enough to restore no es suficiente como para cambiar la vida de alguien, or to change the life of a person, pero la palabra de Dios sí tiene el poder para cambiar, but the word of God does have the power to change para, hermanos, prepararnos para ese tiempo and to prepare us for that time o para ese día or for that day en que el Señor nos va a llevar con él. in Amén. which the Lord will take us up with him. Dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, me gozo al saber que la palabra de Dios es la verdad. That is why I rejoice to know that the word of God is Porque en the el libro de truth. Apocalipsis dice que se celebrarán las bodas del Cordero. In the book of Revelations, it talks about the feast with the Habrá una bridegroom. gran fiesta. There will be a great feast, El Señor será, hermanos, el todo para nosotros, la iglesia. and the Lord will be everything for his church. Entonces, hermanos, debemos de prepararnos para ese día. So we should be prepared for that great day. Vamos a leer la palabra de Dios. We'll read the word. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, le doy toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Continuamos, Señor, exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, nombre incomparable, nombre sobre todo nombre, como dice su palabra, Señor, el principio y el fin, el alfa y el omega. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a nosotros poder darle toda la gloria, toda la honra. Manifieste, Señor, la gracia suya a través de su palabra en la vida de nosotros, que podamos recibirla como un consejo de padre a hijo, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos obedecer, no solamente escucharla, Señor, o escuchar el consejo y dejarlo a un lado, sino poner en práctica el consejo de su palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, le pido que nos envuelva con su presencia y que podamos estar atentos, Señor, a su palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, You may have hermanos. a seat. Como siempre, dándole las gracias a usted por la reverencia al Señor. We thank you for your reverence to the Lord and to his word. Esta mañana, hermanos, el Señor ponía en mi corazón The Lord was placing in my heart today que este año ya casi está por terminar that this year is about to end y quedará en el pasado. and it'll stay in the past. Y el pasado, hermanos, encierra muchas cosas. And the past encloses many things. El pasado encierra, hermanos, las cosas que hicimos mal, It encloses the things we did wrong, los errores que cometimos en el pasado. the mistakes that we did in El our past. pasado también, hermano, encierra la vida que vivimos sin Cristo. And our past also encloses the time that we live without Entonces, Christ. hermanos, yo pensaba en esto. So I was thinking of this. Ya está terminando el año. The year is about to end. Y pudimos hacer mucho más para Dios y no lo hicimos. And we were able to do much more for the Lord and we didn't do it. Esto no me excluye a mí, hermano. This doesn't exclude me, Esto los incluye a todos. but it includes everyone. Porque yo dejé de hacer muchas cosas para Dios. Because I stopped doing certain things for the Lord. Entonces, hermano, también venía mi pensamiento, si Dios nos ha dado So it also came to my mind, if God has given un don, us a gift, nos ha dado un talento, he's given us a talent. no es solo por casualidad o no es solamente por darlo, It's not just because he wanted to give it to es us, para que nosotros lo sirvamos a Él con excelencia. but it is so that we would serve him with excellence. Porque muchas veces, hermano, cuando Dios ha depositado algo fuerte y grande Because many times when God has placed something within us, en nosotros, parece que el Señor nos tiene que rogar para que nosotros exaltemos a Dios con ese don. it's like God is almost begging us for us to use that gift that he gave to Mire, us. cuando nosotros adoramos al Señor, When we worship the Lord, independientemente si lo hacemos con el corazón, independently, if we do it with all of our heart, pero, ¿cómo le dijera? Dios no tiene necesidad de una alabanza de nosotros. God doesn't have a need. Él está lleno de alabanza en su trono. He doesn't have a need for us to come and give him praise. He's filled with that praise. Ninguno de nosotros, hermanos, yo personalmente no soy indispensable en la obra del Señor. And I personally can be replaced. Y esta exhortación, hermanos, lamentablemente es fuerte, pero es la verdad. This exhortation comes a little bit strong, but it is the truth. Si yo un día dejo If I one day stop, de entregarle todo lo que soy al Señor, Él va a ocupar a alguien más. if I stop giving everything to the Lord, then he will Él use va a someone usar a else. alguien más. He will utilize No someone soy else. indispensable en la obra del Señor. I'm not the only one here in the Ninguno de work of the Lord. nosotros. None of us are. Entonces, hermanos, debemos de enfocarnos So we need to focus que el pasado muchas veces nos ha venido afectando y se ha hablado muchas veces de esto. that our past has affected our life, and we've spoken of this Y before. como le digo, el pasado no solamente encierra la vida sin Cristo, Our past doesn't only enclose all the things that we did without Christ. encierra, hermanos, todos los días que han pasado y nosotros no le hemos dado al Señor de lo que Él es digno. But it also includes the days by which we had the opportunity to give him the best and we didn't. Muchas veces pensamos que no tenemos un don, que no tenemos un talento. Sometimes we think we don't have a gift, we don't have a talent. Lo tenemos, hermano. We do have it. Tenemos más de dos And we have more than two, y tenemos que entregárselo al Señor. and we should give it to the Lord. Entonces, en esta mañana yo pensando, hermanos, en todo esto, So thinking about all of this today, el Señor trae un mensaje de parte de Él para nosotros, the Lord gives us this message, pasado, presente y futuro. past, present, and future. Es lo que el Señor quiere hablar. That is what the Lord wants to speak to us about today. Y muchas veces, hermanos, nos tenemos que detener bastante tiempo en el pasado. ¿Sabe por qué? And sometimes we have to stop and think about the past. You know why? Porque el pasado es el que más nos afecta a nosotros. Because the past is what has affected us the most. El futuro ni lo sabemos todavía. The future, we don't know it yet. No sabemos qué va a pasar. We don't know what's going to Nosotros happen. cada día nos esforzamos por agradar a Dios, And every day we put in effort to please the Lord, pero no sabemos qué va a pasar. but we don't know what's going to happen. Lo único que el Señor espera de nosotros The only thing that God expects es que from estemos
estemos preparados para ese día. is for us to be prepared for that Mientras day. yo manejaba camino aquí a la iglesia, And as I was driving here to church, yo decía, la preparación de nosotros como hijos de Dios I was thinking our preparation as children of se God, parece a las personas que viajan en un avión. it looks like the preparation that people take when they go on an airplane. Si las personas no preparan sus maletas, If people don't pack their no llevan lo luggage, necesario, they don't take what is les va a necessary, hacer falta algo. then something will be Si missing. no están a tiempo en el aeropuerto, no van a lograr abordar el avión. And if they are not on time at the airport, then they won't board. Y para esto, hermanos, se necesita prepararnos. And for this, we need to prepare ourselves. Aunque la distancia, hermanos, del cielo se ve lejos, Even though the distance to the heavens seems far, el viaje de nosotros está muy cerca. our trip there O is sea, very es close. algo como se puede decir como contradictorio. It may seem like it's something contradictory. El lugar a donde vamos está bien lejísimo, no es otro país aquí en la tierra. The place that we are going to is very far. It's Es not un here lugar on earth. lejos. It's very far. Pero el día de abordar, hermanos, está muy cerca. But the day that we have to board to get there Gloria a is very Dios. near. Entonces, hermanos, en este mensaje So in this message, vamos a hablar un poco del presente y del futuro. we will talk a little bit about the present and the future. Pero como le digo, el pasado nos afecta, que muchas veces nos estanca, But our past, sometimes it makes no us nos stop. deja caminar. It doesn't allow us to Parece que keep alguien nos walking. está como jalando para atrás It's like someone is pulling us to go back. y no avanzamos porque el pasado mentalmente nos está afectando. And sadly, our past is affecting us mentally. Que el Señor nos But ayude. may God help us. Lo más importante para mí, hermanos, preparando yo este sermón, The most important thing for me when I was preparing this sermon es el futuro. is the future. El presente, hermanos, el pasado, el presente y el futuro están en las manos de Dios. The past, the present, and the future, they are all in the hands of the Lord. Pero el futuro, hermanos, es lo que debe de preocuparnos. But the future is what we should be concerned about. Amén. Es bien importante. It's very important. Porque el presente ya lo conocemos. Because the present, we know what's going Pero on. el futuro está por verse. But the future is still up ahead, something Nadie lo yet to be conoce. seen. No one knows it. El único que conoce el futuro The only one who knows the future es Dios. is God. No son los que leen las cartas. It's not those that are psychics, Esa es pura mentira del diablo. those that read cards. That's just a lie of the Solo Dios devil. conoce nuestro futuro. Only God knows our future. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a hablar acerca del pasado. So we will talk about the past. Y como le digo, cuando hablamos de pecado, When we talk about sin, nos estamos refiriendo al pasado que nosotros vivimos sin Cristo. we are referring to that past sin that we lived without Christ. Porque ahora dice la Biblia que nosotros ya renacimos a una nueva vida. Because the word now says that we have been born again to a Fuimos new life. transformados por la sangre de Jesús. And we have been transformed by the blood of Jesus Entonces, como les Christ. digo, vamos a ir por partes. We'll go by parts. Y nos vamos a detener un poco en el pasado. And we will stop for a moment in the past. El verso 3 de la palabra de Dios que leímos Verse 3 in the word that we were reading dice que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, a la gente que no, vamos a decir, a la gente impía. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles Y- want to do. Y es que muchas veces, hermanos, tratamos de agradar a la gente. And the thing is that sometimes we try to please Queremos ir people. detrás de ellos siguiendo la corriente We, del mundo. we want to follow the flow of the world, Y nos desenfocamos, hermanos, de Dios. and we remove our focus from the Lord. Entonces por eso dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto está hablando del tiempo pasado sin el Señor. So all of this is talking about past time without the Lord, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. Este pasado ya no debe de repetirse en nosotros. And this past shouldn't repeat itself in us. Aferrarse al pasado, hermano, Holding firm to the past puede crear en nosotros can create within us sentimientos de amargura, feelings of anguish, resentimientos de tristeza, resentment, and sadness, impidiéndonos experimentar, hermanos, la plenitud de Dios en nosotros. not allowing us to experience the fullness of God in our lives. Porque, hermanos, nosotros
tal vez la cultura, because sometimes the culture la forma como crecimos en nuestras casas, or the way that we grew up in our home, eh, nos ha venido afectando. it has affected us. Pero ya cuando venimos a los pies del Señor, When we come to the feet of todo Christ, eso tenemos que dejarlo. we need to leave all those things behind. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones adversas en el pasado. So many of us have gone through adverse situations in our life. Y nos cuesta eliminar, hermano, And por completo It's difficult to eliminate completely de nuestra mente. from our Nos mind. cuesta, no hay que ser sinceros. We need to be sincere. Todavía vienen pensamientos del pasado. Still, we have thoughts from our Yo pasé past. por esto, yo pasé por el otro. I went through this, I went through the other. Pero hermanos, tenemos que olvidarnos del pasado. But we need to forget about our past. Porque si no, no podemos enfocarnos en el presente ni en el futuro. Because then we can't focus Porque on the todavía present estamos pensando en el pasado. and future because we're still thinking about our past. Gloria al nombre del Señor. Entonces el enfoque de nosotros debe de ser So our focus should be el presente the present con la mirada with our sight en el futuro. in the future. Amén. Gloria a Dios. Y me gustaba mucho la palabra de Dios la semana pasada And I like the word from last week que decía, mencionaba la palabra Gilgal. that mentioned the word Gilgal. Y la palabra Gilgal en el idioma hebreo And the word Gilgal in Hebrew, significaba lugar de transición, it meant place of transition, lugar de transformación, place of un transformation, nuevo comienzo. a new beginning. Entonces, hermano, todo esto tiene que ver con la vida de nosotros. So all of this has to do with our life. Entonces, como dije, hermano, hay que poner la mirada en el presente So we y el need, futuro. we need to place our sight upon the present and the future. Porque aferrarnos al pasado, hermanos, Because holding firm to our va a past impedir el crecimiento espiritual de nosotros. will not allow us to grow spiritually. Las maldiciones Curses, son parte del pasado. they are part of the past. Los que hemos venido, hermanos, a los pies de Cristo, And all of us who have come to the feet of Christ, disfrutamos de un presente lleno de bendiciones. we enjoy a present that is filled with blessings. Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. You and I have experienced El this. mundo no nos dio nada bueno. The world gave us nothing good. Y lo digo, hermanos, porque se tiene que hablar en general. And I say this because we need to speak generally. Muchos pasaron por mucho dolor en el mundo. Many went through a lot of pain in the world. Muchos pasaron por situaciones dolorosas. Many went through a lot of difficult situations. Entonces, pero vamos a hablar en general. But we will speak generally. El mundo no nos dio nada. The world gave us nothing good. Nada bueno. Nothing good. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios But God, tenía un plan. He had a Dios plan. tenía algo mejor preparado para nosotros. And He had something better prepared for us. Las maldiciones, hermanos, generacionales, cuando venimos a los pies de Cristo, The generational curses, when we come to the feet of Christ, se quebraron, they are broken. se terminaron. They ended. Cuando la sangre de Cristo When the blood of Jesus fue rociada sobre nosotros. was poured upon us. Esto es, hermano, hablando en la fe. And this is speaking Por about the fe. faith. By faith, La sangre de Cristo fue rociada sobre the nosotros. blood of Jesus Christ was poured upon us. Y esa, hermanos, esa sangre And that blood fue la que nos limpió. was the one that cleaned us. Fue la que nos ayudó a levantarnos, a salir del mundo. Was the one that helped us to stand back up and get out of the world. Esas maldiciones, hermanos, nos afectaron. Those curses affected us. A muchos nos marcaron. And many of us, it marked us Pero as lo well. bueno, hermanos, que esas But the maldiciones good thing is that that curse no nos han marcado para siempre. has not marked us forever. Porque ahora somos libres por la sangre de Because Jesús. now we are set free by Somos the blood of libres por la sangre de Jesus. We are Jesús. set free by the blood of Jesus Gloria al nombre Christ. del Señor. Entonces no nos afectaron para siempre. So it has not affected us forever. Por la gracia del Señor. By God's grace. El pasado para muchos está cargado de culpas. And our past is Se sienten filled culpables de algo. with guilt. You may feel a guilt for Está something. cargado de fracasos. Or filled with failures. Pero el presente y el futuro But the present and the future
está cargado de bendiciones en el Señor. They are filled with Porque el pasado ya blessings no existe. because the past no longer El exists. Señor ya lo borró. The Lord has erased El it. Señor eliminó el pasado de The nosotros. Lord has eliminated our past. Dice el Señor, The Lord says, yo soy el que borro tus rebeliones I am the one that erases all of your y de tus rebellion. pecados de ayer no me acordaré más. And your sins from yesterday I no longer will Si Él remember. ya lo eliminó, If he has already si Él eliminated ya lo borró para siempre, and erased it ¿por forever, qué nosotros queremos seguir viviendo en el pasado? then why do we want to continue to live in our past? Estamos en una nueva vida, hermano. We are living a new life. Gracias a Dios que Él no tomó en cuenta nuestros pecados. We thank the Lord that he hasn't counted all of our sins, Él se olvidó completamente de but he ellos. has completely forgotten them. Aprendamos nosotros también, hermanos, Let us also learn a olvidar las ofensas, to forget the aquel que nos offenses, ofendió, those that offended us, aquel que nos agredió tal vez verbalmente. and those that probably abused us verbally. Aprendamos a olvidarlo así como el Señor lo olvidó. Let us learn to forget about that, just as the Olvidamos Lord did. aprendamos a perdonar también así como el Señor nos perdonó a And nosotros. let us forgive the way that Jesus forgave. Dios nos invita, hermanos, God invites us a olvidar el pasado. to forget the past. Vamos a ir a Isaías 43. We'll go to Isaiah 43. Dice la palabra de Dios que Él hará cosas nuevas. The Lord says that he will do a new thing. Abrirá caminos para nosotros. He will open a way for us, a path. Isaías 43, verso 18. Isaiah 43, verse 18. No os acordéis, dice, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. ¿Y qué dice, hermanos? Que ya no nos acordemos ya del pasado, So let us not think about the past, que Él va a traer cosas nuevas. because he will bring forth Él new abrirá things, camino de bendición para nosotros. and he will open a way of a Nosotros blessing. caminamos en un camino de bendición. We walk in a path that is filled with En el pasado blessings. caminamos en un camino de perdición, In the past, we walk a path of pero ahora perdition, caminamos en un camino de but bendición. now we walk in a path of blessing. El verso 25, si usted todavía está ahí en Isaías 43, dice, And verse 25 says, yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Miqueas capítulo 7, Micah chapter 7, verso 19. verse 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De ahí ya Él ya no los va a sacar, hermano. Ya no va a intentar sacar los pecados de nosotros. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. El enemigo va a querer que nosotros recordemos el pasado de nosotros, The enemy will want us to remember our past, lo malo que hicimos en el pasado, all the bad things we did in the los past, pecados que cometimos en el pasado. and the sins that we Él committed. lo va a traer a tu mente. He will bring it to your mind. Pero el Señor, hermanos, no recuerda But the Lord no longer remembers que Él ya los tiró al fondo del mar, that he has thrown it to the deep of the en lo sea, más profundo del mar. in the depths of the sea. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, también nosotros podemos elegir So we can also choose dejar el pasado a un lado to leave our past behind, para abrazar el futuro que nos espera con Dios. to be able to embrace the future with God, Un futuro lleno de paz y de abundancia. a future that is filled with peace and abundance. Mire, ya vamos a entrar casi a la mitad de diciembre. We're almost at mid-December, Y no estamos hablando, hermanos, de tal vez de que vivimos un año lleno de pecado. and we are not talking about living a whole year filled with sin, Pero, hermanos,
todo lo que nosotros dejamos de hacer, But everything that we stop doing, sabiendo que lo tenemos que hacer, knowing that we have to do it, es considerado pecado. is considered sin. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel Because the word says that all those que sabe hacer lo bueno y no lo that hace, know how to do good and they don't do it, es considerado pecado. it is considered sin. Lo que no hicimos, hermano, The things we did not do, procuremos hacerlo este nuevo año. let us try to do them this new year. Si no te entregaste por completo a Dios, If you didn't give yourself completely to the Lord, tenemos la oportunidad, we have the opportunity. la vida que el Señor nos da. And the life that God gives to Cada us, día que el Señor nos da un día más, every single day that the Lord gives us a day, es una gran oportunidad para nosotros. is a great opportunity for Hay que us. aprovechar esa oportunidad. So we hermano. need to take advantage of that opportunity. Gloria al nombre del Señor. No, hermanos, para, ¿cómo le dijera? Para pantallar o para dejarle saber a otra gente que estamos haciendo lo bueno delante del Señor, Not just to appear like we're doing something good before the Lord, sino que lo hagamos completamente para Dios. but let us do it all completely for the Lord. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, We'll go to Philippians chapter 3, verso 13 verse 13, y 14. 13 and 14. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante o lo que está por venir. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hermanos, es que ninguno tiene seguro, hermanos, ese lugar especial. None of us have guaranteed that special place. Tenemos que seguir luchando. We have to continue to Tenemos que fight. seguir esforzándonos, We hermanos. have to continue to put in our effort. Y el hermano Salvador decía, And Brother Salvador was saying, a veces nos sentimos desanimados, es que no llegaron estas familias, no llegó fulano de tal. sometimes we feel discouraged, oh, certain family didn't come or this other Y él lo person dijo didn't bien show claro, up. tenemos que orar por ellos. But he said it very clearly, we have to pray for them. Pero eso no tiene que afectar nuestra relación con Dios. But that shouldn't affect our relationship with Nosotros God. tenemos que seguir, hermanos, adelante, no viendo a los lados. We need to continue pressing forward and not looking to our Estaba sides. viendo, hermanos, una historia I was seeing a story, que la gente siempre está pensando en algo. and people are always thinking of something. Y dice que cuando los animales iban entrando al arca de And Noé, it says that when the animals were entering into the ark usted of sabe que Noah, los venados tal vez a lo mejor iban corriendo para entrar. you know, maybe the deers were running in, El león, todos los animales que son rápidos. the lion and all those animals that are so fast. Pero allá atrás iba la tortuga, But behind was the turtle, despacio. slowly. Y a él no le importaba si los demás corrían o no corrían, ella no le daba más las patitas. And she didn't care if, you know, they were running through her. She was just running as fast as Y she eso es lo could. que nos ponen a nosotros como ejemplo, hermano. And that is what they place as an example Que for us. hay que correr la carrera con paciencia, That we need to run this race with patience, pero seguros a lo que vamos, hermano. but being sure where we're going, Seguros. being sure. La tortuga ya sabía que iba para el arca, iba a entrar al The arca. turtle knew that she was going into the Y no le ark, importó si los otros se la pasaban llevando, ¿no? and she didn't care that others were A lo running mejor hasta before se la her. brincaron como está pequeñita. Or maybe they were jumping over her because she was small. Pero ella iba, hermano, paso a paso. But she was taking every step No le by importó step. si otros no entraron, ella iba directo al arca. She wasn't concerned if any other animal was going Y in. ese She es un knew where she was ejemplo, hermano, going. que nosotros podemos tomar. And that is an example that we can take for ourselves. Cuidar nuestra propia salvación. Taking care of our own La salvation. salvación es personal. Salvation is personal. Nadie, hermanos, va a poder reemplazarnos a nosotros. No one will be able to replace us, Nosotros tenemos que velar por esa salvación. but we need to be watchful
for our own salvation. Gracias a Dios que Él nos salvó por su gracia. We thank the Lord that He saved us by His grace. Porque ningún ser humano ha hecho merecimientos, hermano, Because no human being is deserving para recibir el regalo de la to salvación. receive the gift of salvation. En el pasado cometimos muchos errores. And in the past, we made many mistakes. Dios quiera que ya no se repitan, hermano. And may God help us so that they will not repeat. El pasado no se tiene que repetir en nuestra vida. The past should not be repeated in our lives. Tenemos que desenfocarnos del pasado, We need to stop focusing on our past. desconectarnos del pasado, Disconnect ourselves from pero the past, conectarnos con el presente. but connect ourselves with the present. Y en esa trayectoria, mire, ya estamos hablando ya del presente. And in this journey, we are talking about the present. Y en esa trayectoria, And in this journey, el camino que nos falta por recorrer, the path that is left for us to continue walking in, no sabemos qué tan largo, qué tan corto es, we don't know how long or how short porque no it may sabemos be, el día ni la hora, because we don't know the day nor the hour, pero debemos de estar preparados. but we should be Hay prepared. que preparar las maletas ya, hermano, We need to prepare porque our no luggage, sabemos el día ni la hora cuando Él nos va a llevar. because we don't know the day nor the hour that He will take us. Hay que conectarnos, dije, hermano, con el presente, We need to connect ourselves with the present, porque el camino que nos falta por recorrer no Because- sabemos si es largo o corto because we don't know how long or how short the path is para llegar a la vida eterna con Cristo. for us to get to eternity with the Lord. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. And the Lord gives us many examples. Israel, el pueblo de Israel, The people of Israel, se había mezclado con otras razas they had mixed with other races, y muchos de ellos ya iban con el pueblo de Israel, and many of them were already iban coming. caminando en el desierto, They were walking in the wilderness, pero todavía estaban pensando en Egipto, but they were still thinking about Egypt. todavía estaban pensando cómo ellos vivieron en Egipto. And they were thinking about how they used to live in Egypt. Y el libro de Números, capítulo 11, In the book of Numbers, chapter 11, verso 4, verse 4, dice la palabra del Señor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, mire, también contagiaron a los hijos de Israel, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Now the rabble that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our strength is dried up, and there is nothing at all but this manna to look at." Como que de los vegetales y las carnes que estaban hablando, The vegetables and the meats that they were talking about, hubiera sido mejor que el maná. they were thinking it was better than the El maná era manna. el pan que venía del cielo, But hermano. manna was the bread that came from heaven, Y lo despreciaron. and they despised it. Querían todavía supuestamente They supposedly still wanted comer pescado, to eat fish. comer carne que comían en Egipto. They wanted to eat Que meat quién sabe que comieran porque eran esclavos, that hermano. who knows if later on they would eat it because they were A los slaves. esclavos le daban tal vez lo que sobraba, Because the o slaves, una comida mala. maybe they ate bad food. Pero ellos decían que añoramos o anhelamos comer lo que comíamos But they allá. said, we desire to eat what we used to eat in Egypt. Esa palabra o esta hierba que menciona aquí, los puerros, This herb, the leeks, es otra hierba que se parece a la cebolla, it's another herb that looks like an onion that is similar pero to que it, tiene un sabor diferente a la cebolla. but has a different taste to it. Y ellos anhelaban, dice, las cebollas y los ajos. And it says they desire the onions and the garlic, Y hermanos, todavía estaban anhelando todo eso. and they were still desiring all those things. Pero hermanos, no podemos estancarnos. But we can't get stuck on No this. podemos anhelar los tiempos que estuvimos
en el mundo. And we can't desire the times where we used to live in the Dice, world. basta ya el tiempo, decía el apóstol Pedro. Apostle Peter was saying it's enough. It Basta ya el suffices. tiempo que viviste en el pasado. The time that you lived in the past, Conforme a los rudimientos, a lo que vivía la gente de afuera. according to the way that people lived out there. Si el rey David, If King David, cuando él peca delante del Señor, when he sinned before the él Lord, comete adulterio he commits y adultery se queda allí en el pasado, and he stays there in the no past, hubiera llegado a ser un patriarca. he wouldn't have become a patriarch, Dios no le hubiera dicho a David, and God wouldn't have told David, tu reino será un reino eterno de generación en generación. your kingdom will be a kingdom from generation to generation. Porque el mismo Señor Jesús viene de la descendencia de David. Because our Lord Jesus Christ comes from his Es por eso que el descendants. reino no se va a cortar, no va a tener, como le dijera, ninguna interferencia, no, siempre va a ser eterno. That is why that kingdom will be forever. Si él no se arrepiente de sus pecados delante del Señor If he hadn't repented of his sins before the y se Lord, queda en el pasado, and he would have just stayed in his past, no hubiera llegado a suceder todo esto. all of this wouldn't have happened. Como Dios, hermano, como el Espíritu Santo de Dios How the Spirit of the Lord inspiraba al salmista David para escribir tantas cosas verdaderas, how he inspired King David to write true words, tantas cosas hermosas so many beautiful things que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. that we learn from the word. Si Moisés se queda en el pasado If Moses has stayed in his past y decide quedarse pastoreando las ovejas de su suegro, and decided to just be a shepherd to porque él también mató a un egipcio, his father-in-law's sheep, because he also killed an Egyptian por defender a un hebreo. to try and defend a Hebrew man. Si él se queda allí, If he had stayed si él there, decide allí, if he decided cuando to stay Dios lo there, llama en la zarza de fuego, when God calls him in the burning bush, esa zarza que dice que no se consumía, no se apagaba, that burning bush that would not turn off porque era la presencia de Dios. because it was God's presence, Si él hubiera decidido no ir, if he had decided not to go no obedecer, and not to obey, no hubiera sido un héroe de la fe. then he wouldn't have been a hero in the Usted lo faith. puede leer en Hebreos 11. You can read that in Hebrews El 11. título de Hebreos dice héroes de la fe. The title Y dentro de ellos of that chapter says heroes está of the faith. Moisés, And within them is Moses, está Abraham, is Abraham, está Sara, is Sarah, están todos esos hombres y mujeres de fe. and all of those men and women of the faith. Pero si él se queda estancado ahí, But if he had been stuck there, en el conformismo de cuidar ovejas de su suegro, just being comfortable taking care of the sheep of his father-in-law, no hubiera llegado a ser, hermanos, ese héroe de la fe. he would not have become a hero of the Si el faith. apóstol Pedro If the apostle Peter se hubiera quedado allí, hermanos, en la negación, had stayed there neglecting, él niega a Jesús 3 veces. he neglects the Lord 3 times. Y si él se queda allí, And if he had stayed there, Dios no lo hubiera utilizado como lo utilizó God wouldn't have used him the way that he did para la salvación de multitudes. for the salvation of multitudes. Gloria al nombre del Señor. Él fue transformado por el Espíritu Santo He was transformed by the Holy Spirit, y venía multitudes a los pies del Señor por medio del mensaje del apóstol Pedro. and multitudes would come because of the sermon, the Pero tuvo message. que ser transformado por el poder del Espíritu But Santo. first, he needed to be transformed by El the Holy apóstol Spirit. Pedro llegó a ser una pieza importante Apostle Peter became a very important piece para la predicación del Evangelio. for the preaching of the gospel. La razón era And the reason was que era lleno del Espíritu Santo. that he was filled with the Holy Spirit. La mayoría de las veces, hermano, And the majority of the times, los pensamientos del pasado, the thoughts that come from the past, lo único que traen a nuestra vida, the only thing that these things como lo bring, mencioné antes, as I mentioned before, es culpa, is guilt, oscuridad, darkness, malos recuerdos, bad thoughts que ya no debería te extrañar, that you shouldn't miss anymore, que solo te trajo dolor that only brought you pain y angustia. and anguish. Nada bueno nos trajo It brought us nothing good. cuando vivíamos sin Dios. When we lived without God, Nada bueno nos trajo. it brought us nothing good. Y la razón, hermanos, que nosotros vivimos en esa vida And the reason why we live in that life es por la ignorancia de nosotros. is because of our own ignorance. No estamos hablando de una ignorancia, hermanos,
secular de que no tuvimos estudio, no. We're not talking about an ignorance socially that we didn't go to school. No, that's not what I'm referring to. La ignorancia de no conocer a Cristo. But the ignorance of not knowing Jesus Christ. Por eso hacíamos lo que hacíamos. That is why we would do the things that we did. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 1. We'll go to Colossians chapter 3, verse 1. Del 1 al 5. From verse 1 through 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo esto, hermano, es lo que practicábamos antes. All of these things we used to practice in the past. Pero el Señor nos libró de todo esto. But the Lord has delivered us from these things. Y no somos perfectos, And we are not perfect, pero estamos buscando, hermanos, hacer la voluntad de Dios. but we are seeking to do God's will Todos los días, hermano. every single day. Es una lucha constante. It is a constant battle. Cristo, hermanos, sufrió, Christ suffered. padeció por nosotros el pecado en su cuerpo. He endured the sin upon his body. Aparentemente Él murió en la cruz del Calvario. And apparently he died on the cross, Porque mire lo que yo pensaba en ese momento. because this is what I was thinking. La cruz The cross fue el instrumento donde Cristo murió. was the instrument where Jesus Christ died, Pero la tumba fue el instrumento de vida para Él. but the tomb was that instrument that gave him Y life. suena ilógico And it sounds pensar que logical, cuando alguien va a la tumba, thinking that when someone goes to a ahí se tomb, acabó todo. that everything has ended there. La tumba simboliza, hermanos, But the tomb, it symbolizes la resurrección, resurrection, la nueva vida, gloria a new Dios. life. Entonces, hermanos, ninguno de nosotros puede pagar ese precio que Él pagó por nosotros. And no one can pay the price that he paid for all of us. Toda la cuenta que nosotros teníamos, The whole account that we had, algunos teníamos una cuenta bien larga, and some of us had a large account, otros más corta, pero igual, and others maybe shorter, but the same. éramos pecadores delante del We were Señor. all sinners before the Lord. Usted ha visto cuando le dan un recibo en la tienda, híjole, You have seen when they Largo give you todo. a receipt at the store, it may be a long receipt. así era la cuenta que muchos de nosotros teníamos delante del Señor. That was like our balance that we used to have before the Lord. Nuestra cuenta, gracias a Dios, quedó saldada. But our account has been balanced out to Y zero. como dice la Escritura, no fue pagada a precio no fue pagada con dinero, con plata, And as the scripture says, it wasn't paid with money, with silver, con oro, with gold, sino con la sangre de Cristo. but with the blood of Jesus Christ. La cuenta de nosotros fue pagada con la sangre de Cristo, And our account was paid by the blood of Jesus con el Christ, sacrificio de Cristo. with the sacrifice of Jesus Se nos Christ. abrió la puerta de la reconciliación. The door of reconciliation was opened, Porque antes, si usted se acuerda o hemos visto esta escritura, because we have seen in the scripture, dice que antes éramos considerados enemigos de Dios. it says that before we were in enmity with God, Pero el sacrificio de Cristo abrió la puerta but the sacrifice of Christ opened the door para reconciliarnos con el so Padre. that we can be reconciled with the Father. Para que ahora, hermanos, So that now, en el presente, in the present, vivamos en paz con Dios. we may live in peace with God. Dios consideró, hermanos, el pasado perverso de nosotros, God considered our past as perverse, el pasado sucio de nosotros, our dirty, unclean past, y decidió borrarlo. and He decided to erase it. Y queramos o no, And hermanos, whether we want to or not, hay cosas que todavía, hermanos, nosotros pensamos que se transfirieron espiritualmente. there are things that are still transferred spiritually,
pensamos en que esas maldiciones generacionales We think about those generational curses pasaron a nosotros. that they were transferred to us. Pero hermanos, en el nombre del Señor, But in the name of the Lord, cuando venimos a los pies de Cristo, when we come to the feet of Christ, se quebraron esas maldiciones. all of those curses were broken. Y mira, hermanos, podrá repetirse, hermanos, algo físicamente en nosotros, Something physical may que se repeat itself. transfirió por medio de la sangre. No, miren, nosotros tenemos la sangre, ¿cómo le llaman? El gene. We have the gene, De nuestros padres tenemos la misma sangre. and we have the same blood as our Y parents. tal vez ellos padecieron de alguna enfermedad. And maybe they endured some sort of disease or sicknesses. Y por eso es que los doctores le preguntan, ¿y de qué padecía tu papá? And that is why they may ask you, oh, what Tu did mamá. your mother and father, what were their past history? Pero hermano, ya nosotros confiamos en el Señor, But now we trust in the Lord que Dios tome el control personal de nosotros. that God takes personal care of us. Que todo eso, hermanos, Dios lo puede hacer desaparecer de nosotros. That God can make all those things disappear from our life. Como dije, hermano, queramos o no, es transferido espiritualmente, porque la parte espiritual se transfiere. Whether we like it or not, sometimes the spiritual things transfer to us. Eso, hermanos, espiritualmente hablando, se refiere Spiritually speaking, it refers to a lo que sucedió en el jardín del Edén. what happened in the Garden of Eden. Espiritualmente el mundo viene transfiriendo ese pecado. Spiritually, the world has been transmitting that sin. Pero qué bueno que venimos a los pies de Cristo. But how good that we have come to the feet of Christ. Porque en el jardín del Edén Because in the Garden of Eden, hubo desobediencia, there was disobedience, que es pecado delante del Señor. which is sin before the Lord. Cuando Dios borra tu pasado, And when God erases your past, lo elimina para siempre. He completely eliminates Y en it. lugar de decir pasado, And instead of saying past, Él escribe He writes un futuro mejor. a better future for us. No debes de mantener el pasado a tu lado. You shouldn't maintain the past close to you Vivir del pasado. or live by Aunque your muchas past. veces el pasado, a veces podemos recordar cosas buenas del pasado. Because sometimes it is possible for us to remember good things in our past. Pero si Dios ya lo borró, But if God has hay que borrarlo nosotros también. erased our past, then we need to also erase it from our mind. Y cuando hablamos de futuro, hermano, When we talk about the future el futuro tiene que ver con la visión que nosotros tenemos. has to deal with the vision that we have. ¿Cuál es la visión de nosotros? And what is our vision? ¿Qué es lo que estamos viendo más adelante? What are we seeing up ahead? Esta visión tiene que ser, como dije anteriormente, This hermano, vision has to be, as I said before, personal, personal, individual. individual. ¿Cómo nosotros, hermanos, si el Señor nos presta vida, If the Lord allows us to have life, nos estamos viendo en 10 o 20 años más? how are we seeing ourselves in 10 ¿Cómo nos or 20 estamos viendo? years? How are we seeing En la ourselves? misma condición, In the same condition? tenemos que mejorar, hermano. We need to improve. Gloria al nombre del Señor. Si Dios nos permite, hermano, vamos a tener una vida una vida saludable, If God allows us, we will have a healthy life, una vida estable, a life that is stable. una vida física y emocional, espiritual buena. Physically and emotionally, we will be well. En el pasado vivimos una vida, hermanos, en rebeldía, In the past, we live a life in rebellion, en desobediencia por no conocer a Dios. in disobedience because we didn't know the Lord. Ahora, hermanos, el But presente, now, the present, en el presente, in the present, tenemos que irnos acostumbrando a disfrutar we have to get used to enjoying de las bendiciones de Dios. the Lord's blessings. Mire, el mundo, hermano, The world, como está metido en el pecado, because they are deep in their sin, está sufriendo las consecuencias del pecado. they are suffering the consequences of Pero sin. nosotros, los hijos de Dios, But we, the children of God, tenemos que acostumbrarnos desde ya we need to get used to, from this point, a vivir bendecidos en el nombre del to Señor. live a life that is blessed in the Lord. Necesitamos irnos acostumbrando a disfrutar de las bendiciones de Dios, We need to get used to enjoying the blessings of the Lord, a practicar la adoración a Dios, to practice a praise and worship to the una Lord, adoración genuina y sincera, a worship that is genuine and a sincere, practicar la santidad, to practice a holiness, practicar la obediencia. to practice obedience. Como lo dije, hermano, el pasado muchas veces está destruyendo a muchas familias. As I said, the past is destroying many families. Hay cosas que heredamos, There's things that we inherit. pueden ser conductas,
costumbres It may be our conduct or que certain vienen de things that we generación do en generación. that come from generation Pero to que si generation. no le pedimos a Dios But if we don't ask the Lord que se corten, for those things to be broken, nos olvidemos de todo eso, for us to forget all those things, van a seguir en nosotros. then they will continue to happen or continue to be in Así our como life. pasa con las enfermedades, As it happens with illnesses, por los genes de sangre de nuestros padres. because of the genes in the blood of our parents. Así Dios va a cortar toda maldición generacional The Lord, the same way, will cut all of those curses cuando nos acercamos a Él por fe. when we come to the Lord with Se faith. cortó la maldición generacional, hermano. The generational curse is broken. Cuando te detienes en el pasado, When you detain yourself in the past, no disiernes el futuro. you cannot discern the future. Hay una frase muy hermosa, hermano, There is a very beautiful phrase, y ojalá y que nosotros la pudiéramos memorizar. and hopefully we'd be able to memorize this, Que Dios nos dice esta mañana, that God tells us this morning, Dios borra tu pasado, God erases your past, restaura tu He presente restores your present, y construye tu futuro. and He builds your future. A ver cómo es, hermano. How is it? How is the Dios phrase? borra tu pasado, God erases your past, restaura tu presente He restores your present, y construye tu futuro. and He builds your future. Él ya se fue a prepararnos un lugar mejor. He has gone to prepare a better place for us. Lo único que está haciendo, hermanos, The only thing that He is doing es esperando que nosotros nos portemos bien, is waiting for us to behave, que hagamos lo to be mejor obedient, para Él. to do the best for Him. La vida eterna según la fe cristiana, Eternal hermano, life according to Christian es faith una existencia para siempre, is an existence that is there forever, una existencia que no tendrá fin. an existence that won't have an end. Y comenzó cuando nosotros conocimos a Jesús, And it began when we came to the feet of cuando Christ, nosotros aprendimos a tener una relación íntima con Él, when we learned to have an intimate relationship with Him, cuando aprendimos a depender de Él, when we learned to depend on cuando Him, aprendimos a amarlo solo a Él, and when we learned to love Him por only, encima de todas las above cosas. all things. La vida eterna, hermanos, Eternal life se describe como un lugar is described as a place libre de llanto. Ahí no va a haber llanto, where there is no more crying, no va a haber dolor, there will be no more pain, no va a haber más pecado. there will be no more sin, Te olvidarás de lo que pasaste aquí en la tierra and you will forget about all the things that you endured y here estaremos in en un life, estado de gozo, and we will be in a state en of un estado joy, de santidad of holiness, y comunión familiar. and communion within our Mire, family, y comunión familiar. and communion within the family, Porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. because our bodies will be Van a glorified. ser, ya no van a ser estos cuerpos llenos de corrupción, There will not be these bodies con of enfermedades, corruption, con dolor, con of tanta disease, cosa. of pain, so many things. Van a ser cuerpos incorruptibles, But they will be bodies that are uncorruptible, glorificados. that are glorified. Y no solo podemos pensar en la prolongación de la vida que no va a tener fin, And not only thinking about the fact that there will be no end, sino que también será una vida, hermanos, en plenitud con Dios but it'll also be a life where it is filled with God y con propósito. and a life with purpose. Vamos a ir a Apocalipsis 21:4 We'll go to y Revelation con esto ya vamos 21:4. terminando, hermanos, y We are ending with this. si pueden invitar a Evelyn para que pase con nosotros ya para adorar el nombre del Señor y darle gracias. Dice 21:4, 21 was verse 4. Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Será todo totalmente diferente, hermano. So it'll all be completely different, Algo inimaginable, something unimaginable, algo que nadie ha experimentado. something that no one has ever experienced. Nuestros cuerpos, hermanos, posiblemente Our bodies, possibly, nos vamos a conocer, pero con unos cuerpos ya glorificados. we may Ya no vamos a recognize tener them. esta mente sucia. We won't have this mind that is unclean, Vamos a tener, todo será renovado por el Señor. but everything will be renewed by the Lord. Tal vez nos vamos a conocer. We may recognize each Vamos a other, ver a aquellos que le fueron fieles al Señor. and we will recognize those that were Y a faithful los que to the no, no Lord. los vamos a ver. And those that were not faithful, we won't see them. Que el Señor nos ayude para que nos podamos ver. But may God help us so that we may see each Ver other, a nuestros familiares que le fueron fieles. see our family members that Ver were a faithful, nuestros hermanos de la congregación que le fueron fieles al Señor. and seeing our brethren that were faithful to the Lord. Dios nos está esperando. The Lord is awaiting for us. Viviremos con un propósito. We will live with a purpose, El propósito va a ser and the purpose will be servir siempre a Dios. to serve the Lord always. Vamos a embellecer el reino de Dios. We will make the kingdom of God more beautiful. Vamos a gobernar el universo como Dios lo había establecido al And we principio. will govern the universe how God had established it from the En beginning, paz y en justicia. in peace and in righteousness. Es algo inexplicable It's something that can't be que explained, trasciende la comprensión del ser humano. something that exceeds the understanding of a human being, Porque ningún ojo because no eye ha visto ni escuchado, has seen nor heard, ni mente lo ha concebido. nor mind has conceived it or thought it. La vida eterna es un don de Dios, Eternal life is a gift from God, una transformación total del ser humano. a transformation completely of the human being. Habrá una comunión perfecta con Dios, There will be a perfect communion with God sin interrupciones con Él. without interruptions. Ahora, hermanos, hay interrupciones, ¿sabe por qué? And there are interruptions now. You know why? Porque a veces, hermano, el pecado nos avergüenza delante del Señor. Because sometimes sin makes us be shameful before God. Sentimos vergüenza delante del Señor presentarnos delante de Él. We feel shame presenting ourselves before the Pero en Lord. ese día But in that day, será una comunión it'll be a communion sin interrupción, without any interruptions. permanente That'll con be Él. permanent with Him. La vida eterna es algo inimaginable, hermano. Eternal life is something unimaginable, Gloria al nombre del Señor. Donde todo lo que nosotros pasamos aquí, where everything that we have endured here, o lo que vivimos aquí, or everything that we lived here, ya no existirá. will no longer exist. Ya no se va a contar más de lo que nosotros pasamos acá. No one will talk about the things that we endured here. El día, hermano, se acerca. The day is near. Puede ser hoy. It may be today. No lo sabemos. We don't know it. Pero ¿qué es lo que nos advierte la palabra de Dios? But what does the Word of God tell us? Que estemos preparados. To be prepared. Y yo se lo puse como ejemplo, hermano. And I gave you this example. Mire, a mí me dejó hace, no sé si fue hace como 2 años. Probably about 2 years ago. Mire, se siente una tristeza bien fea You feel a very bad sadness que te deje el avión. that the airplane will leave you. A mí me dejó el avión en El Salvador. The airplane left me in Llegué El bien Salvador. tarde, hermano. I came back very late. Llegué 4 horas tarde. I arrived 4 hours late. Hermano, mi plan no era ese, mi plan era llegar a tiempo. That wasn't my plan. My plan was to arrive on time. Pero se siente feo But it feels bad el que no pude entrar al avión. that I wasn't able to board. Llegué y me dijo la señora, I got there and the lady told me, ya se cerraron las puertas, me dijo. the doors have closed. Ya no puede entrar nadie. No one can come in anymore. Y eso venía pensando yo en el camino. And that's what I was thinking in ¿Y the way. qué pasará, hermano? ¿O qué pasará What would happen si no estamos listos? if we're not prepared? La puerta va a estar cerrada. The doors will be closed. Mire, el camino que yo llevaba lo hacíamos de 45 a 1 hora de camino para el aeropuerto. The path that I had to take, it usually takes us 45 minutes. Pero antes de llegar, como media hora antes o unos 20 minutos antes de llegar al aeropuerto, But about 20 minutes before we got to the había airport, pasado algo grande. something big had happened. Y estuvimos parados allí, parados, And we hermano, were just stopped sin there mover el carro, on the way without moving más the de car 3 horas. more than 3 hours. Y yo desesperado. And I was Pero yo no le desperate. decía nada a mi hermano. But I couldn't say anything to my brother who was driving. No lo podía culpar porque no era la culpa de él. And I couldn't blame him because it wasn't his fault.
pero llegué tarde casi 4 horas. but I was very late, almost 4 hours late. Pero me devolvió la alegría la señora. But the lady gave me joy. Y when eso she espero, said, hermano, que pase con nosotros. and I hope that this happens with us. Que muchas veces vamos a estar en situaciones difíciles Many times we'll be in difficult situations que pensamos que no la vamos a hacer, where we think we're just not going to make it, pero con la ayuda de Dios la vamos a hacer. but with God's help, we will make Me it. dio una noticia, me dice, ¿sabes qué? She gave me these news, and she said, Prácticamente tú perdiste el boleto, me dice. you lost your ticket. Pero yo, me dice, lo único que voy a hacer es ponértelo para el lunes. But the only thing I'm going to do is I'm going to change it for Monday. Yo iba a viajar el sábado y me lo puso hasta el lunes. I was supposed to travel Saturday, but she gave me a new ticket for Monday. Y no tienes que pagar nada, me dice. And you're not going to have to pay anything. Y porque agarrar un boleto así de un momento a otro saldría bien caro. Because in order to buy a new El ticket, culpable era yo, que yo había perdido el it boleto. would have been very expensive, and it was my fault. Pero la buena noticia fue que me dijo, no tienes que pagar nada. But the good news is she told me you don't have to pay anything extra A menos que te quieras ir hoy, me dice. unless La you want to noche. travel today, tonight. Tendría que pagar como 1,000 y algo, me Then dijo. I was going to have to pay $1,000 and something No, dollars. le digo, está bien, el lunes me voy. I said, no, it's fine. Me I'll ahorro leave on ese Monday. billetito ahí. So I saved myself some money. Y aparte de eso, a veces la bolsa está bastante escasa, no hay. And sometimes you just don't have the extra money to pay it. Entonces es mejor esperar. So it's better to wait. Pero hermanos, con esto quiero decirle But with this, I want to say que estemos preparados. to be prepared Porque el viaje de nosotros because our journey ya está cerca. is near. Que Our no se vaya a path. cerrar la puerta, hermanos. May the doors not close on us Y nos quedemos afuera. and stay out. Póngase de pie en esta mañana. If you will stand this morning, Vamos a adorar el nombre del Señor. we'll praise the name of the Lord. Vamos a cantar el mismo canto. Gloria a Dios. Sigamos adorando al Señor, hermanos, Let us continue worshiping the Lord, diciéndole a Él telling Him que la bondad de Dios, that His goodness, la bondad del Señor that the goodness of God es infinita, is infinite. es perfecta. It's perfect. Gloria a Dios.